Se me ocurría que está interesante tener un panorama de las ciencias forenses. Lo que hacen los científicos forenses es trabajar al mejor estilo Sherlock Holmes, ¿no? Son detectives que trabajan en campo, que salen en general de los laboratorios y funcionan como herramientas, prestan sus herramientas para la resolución en muchos casos de causas judiciales. Entonces les traje un abanico de ciencias forenses, algunas se las van a imaginar, otras quizás no tanto, ahora me van a ir confirmando. Y científicos y científicas que trabajaron en causas realmente importantes. Entomología forense, ¿saben de qué va la entomología forense? No. Son estos científicos que estudian Sí. los bichitos, ¿sí? Moscas, insectos, escarabajos sobre los cadáveres, ¿sí? Porque brindan mucha información. Hay un entomólogo forense en Argentina que se llama Néstor Centeno, que es muy conocido, que trabajó y fue clave, dicen, ¿no?, para la pericia del caso de la familia Pomar en 2009. ¿Se acuerdan de esa familia que tuvo el accidente? Sí, que estuvo desaparecida semanas. 24 días. Estuvo desaparecida 24 días, después fue encontrada a la vera de la ruta. Bueno, ¿qué es lo que ocurre básicamente? Con lo que trabajó Néstor Centeno, cuando un cuerpo muere, los primeros que llegan a la escena del crimen son los insectos en cuestión de horas, ¿sí? En los diferentes procesos de putrefacción van llegando los diferentes insectos, luego escarabajos, luego animales mucho más grandes, animales carroñeros. Entonces, claro, de acuerdo a lo que el científico encuentra en ese cadáver, puede determinar algo muy importante que tiene que ver con la fecha de muerte. ¿Por qué? Porque él sabe, por ejemplo, que hasta el día 5 va a encontrar solo larvas de moscas. Después del día 5 va a encontrar moscas, después va a encontrar escarabajos del día 5 al 10 y después va a encontrar otro tipo de animales aledaños a los cuerpos. Esto es fundamental, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido. Bueno, dos casos donde se habló mucho de esta especialidad fueron el de Santiago Maldonado. El de Santiago Maldonado, me acordaba. Creo que ahí, bueno, el que estaba interesado en el caso debe haber aprendido de... Vamos a hablar de Santiago Maldonado. Bueno, sí. es que, bueno, fue lo que pasa que justo en el caso de Maldonado aparecieron todas las especialidades juntas, ¿no? Todas juntas, porque justamente era central para saber la data de muerte que nunca se precisó. Y después otro fue el de Facundo Astudillo Castro. Claro. Donde, bueno, también son dos casos igual donde quedaron muchas dudas, ¿no? Había muchos científicos, me acuerdo, y científicas metidas ahí del CONICET. La característica en los dos casos es que estaban bajo el agua. Entonces, tal cual. Ahora no vamos. quiero adelantar. No, pero está bien porque se trata de esto. De hecho, traje para que conversemos. Otra cuestión, yo les decía, ¿no? Las moscas, los insectos sirven para ver hace cuánto se murió efectivamente esa persona. También sirven para dar cuenta de si ese cuerpo fue trasladado. ¿Por qué? Porque si resulta que uno encuentra insectos que pertenecen a un contexto y a un escenario determinado, si da cuenta de otros insectos, es que ese cuerpo da indicios de que ese cuerpo efectivamente fue trasladado, que suele ocurrir en muchos casos. Esto nos brinda la pauta de la entomología forense. Después hay otras ciencias, la biología forense. Hay una bióloga, CONICET, que quizás no es muy conocida, nosotros le hicimos alguna nota para el diario, se llama Nora Maidana, que trabaja con diatomeas. Las diatomeas son algas muy pequeñitas, ni siquiera las vemos, ¿sí? Y son fundamentales para casos de presunto ahogamiento. Obviamente, Nora Maidana trabajó y fue fundamental para el caso de Santiago Maldonado. Lo que hace básicamente esta científica es recibir médula o corazón de ese cuerpo, ¿no?, de ese cadáver, lo va analizando, va cruzando datos con el agua, recibe frasquitos con el agua en donde fue hallado ese cuerpo, y las diatomeas, que se ven obviamente con microscopio, sirven para distinguir si el cuerpo estuvo en un río, si estuvo en un lago, si estuvo en un arroyo, si había mucha o poca agua, la velocidad a la que corría el agua, si el cadáver se encontraba cerca de la orilla o en el centro, la acidez y la salinidad. Es decir, arroja un montón de herramientas que permiten ir ayudando, ¿no?, a la gente que efectivamente se encarga de luego impartir justicia en el Centro Atómico Bariloche. Es muy conocido porque es un científico forense que labura hace tiempo. Laburó y fue fundamental en el caso de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ¿no?, en el puente de Porredón. El disparo que impactó en Darío Santillán estuvo mucho más claro, ¿no?, porque salió en la portada de un montón de medios. El de Maximiliano Costecchi no estaba tan claro, entonces se fue con su equipo, se fue al puente Porredón un día, cortaron un pedacito del puente y empezaron a tirar petardos, empezaron a analizar física de disparos, es decir, de dónde puede venir el disparo si se escuchó de tal lado. Bueno,
aportaron un montón de pistas para luego la condena, ¿no? de Franchiotti y compañía. Y para que después aparezca un periodista que te diga cualquier cosa. No, además es terrible. Es terrible. Pero bueno, además de la biología, además de la entomología, además de esto, ¿no? De la física forense, hay antropología forense, ¿no? Hace un tiempo hablábamos del equipo argentino de antropología forense. Hay genética forense, el índice de abuelidad, no sé si han escuchado alguna vez, pero es el que sirvió para restituir identidades, ¿no? Durante la última dictadura, porque no estaban los padres y las madres, sino que había que cotejar el ADN. Sí, en realidad fue posterior, ¿no? A la dictadura, fue una vez que... 1980 y pico, claro. 81. Y además tenemos, no me quería olvidar de esto, que quizás no es una disciplina demasiado científica, pero me tocó conversar alguna vez, yo soy bastante fanático de estos temas. Está la tanatología, y está el señor Ricardo Péculo, que uno cuando habla con Péculo, recién hablamos de Juan Domingo Perón, él dice, yo soy el último hombre que vio el cuerpo de Perón. Completo. ¿Cómo? Completo, porque después le cortaron las manos y nunca más se supo nada. Completo. Claro. Entonces él se encarga, obviamente, formaba parte y fue uno de los hijos de los fundadores de Cocherías Paraná, no sé si se acuerdan, esa cochería tan emblemática, famosa que luego cerró, cambió de manos, ahora no me acuerdo qué hay. Sí, cambió de manos. Bueno, y digo, es fundamental para pensar en la estética de la muerte, para reflexionar sobre cómo queremos morir. Él todo el tiempo dice, nosotros nos preparamos muchísimo tiempo para cuando van a ser alguien, no nos preparamos de la misma manera para cuando vamos a morir. Sería bueno que empecemos desde, digamos, con tiempo de antelación a pensar nuestra muerte. No pensamos nuestra muerte porque todavía seguimos creyendo que es un tabú, pero es el segundo momento más importante de la vida, ¿no? Primero cuando nacemos y después cuando morimos. Entonces él decía, yo sigo muy ligado a todo esto, brinda cursos, todo en la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, dice, todavía me siguen pidiendo, esto es alucinante, hay mucha gente que cree efectivamente en la vida después de la muerte y que también cree en la catalepsia, el fenómeno de miedo a ser enterrado vivo, ¿no? Claro. Dice, hay mucha gente que todavía en su servicio, cuando está preparando, dice, bueno, me voy a morir en un tiempo, tiene una enfermedad terminal o lo que fuere, me quiero enterrar con el celular. Y yo lo que le respondo con el celular para ver si todavía, lo enterraron vivo y uno puede... Y él lo que contesta invariablemente es, posiblemente metros bajo tierra no vas a tener señal. Claro. No te va a hacer. Pero, perdóname, porque me hiciste acordar de la nota que le hiciste a Péculo en página 12. Sí. De la anécdota, me voy de tema. Andate que estamos... Pero me parece que es como para recordar. La anécdota cuando fue el traslado del cuerpo de Perón hasta San Vicente, ¿no? ¿Qué había pasado? Ahí pasó algo, que había una anécdota que era muy... Sí, había una señora, había una señora que, bueno, había una larga fila, ¿no? Era una multitud, se desbordó, fue una cosa tremenda. Imaginen el lío, y había una señora que estaba desesperada. Por protocolo, ellos eran muchos, ellos eran una cochería familiar, pero obviamente ya tenían un alcance más grande. Y la señora estaba desesperada por ir, y él rompió todo tipo de protocolo y dijo, bueno, señora, pase, salude a Perón, y la señora abrazaba a Perón. Dice, yo en el momento claramente esto no lo dije porque me iban a matar, pero bueno, era seguramente para la señora era uno de los incuestionables. Y evidentemente era uno de los incuestionables. Pero digo, más allá del chiste, más allá de todo, creo que es importante ver un montón de aplicaciones que tiene la ciencia, ¿no? Y cuestiones que hacen nuestros científicos y nuestras científicas. Muchas veces se le pide aplicación, ¿no? Algo concreto, ¿no? Uno le dice a la ciencia, bueno, pues ustedes están todo el tiempo encerrados, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué manera nos mejoran la vida? ¿No? Se le pide a los científicos. Y en muchos casos no conocemos. Hay más de 11.000 científicos en CONICET, científicos y científicas en CONICET. Bueno, hay muchos y muchas que se encargan de auxiliar a la justicia, muchos y muchas que por más que su cara no figura, que no están en los medios, que muchas veces corren por carriles laterales, ayudan muchísimo a poder develar causas y a poder encontrar y hallar y dar y brindar algunas pistas
para aquello que otros investigadores como Kessler, Gabriel Kessler, Sandra Gayol, hablan de muertes que importan, ¿no? Bueno, son esas muertes que tienen envergadura pública. No es que todas las muertes no sean importantes, sino que esas son las que verdaderamente causan grandes cambios, porque están mucho tiempo en la agenda pública y porque nos hacen reflexionar. Bueno, la de Santiago Maldonado, la del caso Pomar, la de Costequi Santillán fueron, sin lugar a dudas, muertes que importaban.